Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos en esta nueva ocasión, Padre, con este desafío grande, Padre, pero sabemos llevadero en ti, por medio de tu gracia, de poder llevar una vida que sea bien moldeada, bien perfeccionada y modelada, Señor, por lo que significa el ejemplo de Cristo y la autoridad de tu palabra. Sabemos, Señor, que hay pocas expresiones en las Escrituras que pueden ser más marcadas que el testimonio que tenemos en nuestro marco familiar. Sabemos que finalmente es nuestra realidad en casa lo que va a respaldar cualquier realidad externa que podamos tener. Y sabemos, Señor, que nuestra comunión con usted está estrechamente ligada a lo que significa el trato que nos damos entre esposos, esposas, entre los padres con sus hijos y viceversa, Señor. Y nosotros queremos ser consistentes con aquello, queremos poder apreciar un marco de comunión, de integridad, de pureza en la realidad de nuestras vidas familiares. Y con eso, Señor, no solamente disfrutar el gran beneficio que sabemos existe cuando nos movemos conforme a sus propósitos, sus parámetros, sino también, Señor, el poder con ello darle gloria a usted y obviamente expresar esa gratitud que tenemos, porque usted nos permite el poder ejecutar una vida distinta, una vida que sabemos es superior, porque usted la ha hecho superior, porque los principios que usted nos da son superiores y porque la gracia necesaria para enfrentarlo también, Señor, sabemos es superior. Ayúdeme, Señor, a poder expresar con claridad, con fidelidad lo que tu palabra nos enseña. Señor, que mis hermanos puedan estar dispuestos, atentos, Señor, con anhelos, Padre, de escuchar tu voz y de responder también en coherencia a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como usted bien sabe, hemos estado hablando ya a través de las diferentes clases, en primer lugar, sobre lo que es la construcción bíblica del matrimonio, cómo el Señor estableció desde el origen lo que era esta realidad que debe ser asumida por todos. Luego hemos apreciado cómo el Señor ha distribuido lo que son los roles dentro del matrimonio para entender claramente cuál es la función que cada uno debe cumplir para que todo funcione de buena forma en el marco de lo que el Señor ha establecido. Es necesario que cada uno esté dispuesto a ser obediente a todo lo que Él ha señalado. Por lo tanto, no hay nada mejor en un hogar cristiano que un esposo que actúa y vive como un esposo, que una esposa que vive y actúa como una esposa. Y bueno, sabemos finalmente el reflejo de todo eso será algo que dignificará el nombre del Señor y claramente traerá gozo al desarrollo, al cumplimiento, en la vida conyugal. Vamos a hablar hoy día específicamente sobre la fidelidad conyugal y qué es lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto, cuáles son aquellos elementos que deberíamos tener en consideración cuando tratamos un asunto como este y cuán importante es que nosotros podamos estar preparados para saber enfrentar no solamente lo que significa aquellas advertencias necesarias para poner atajo a situaciones que se podrían presentar en algún momento, sino también a cómo reaccionar cuando estamos específicamente enfrentando situaciones de tentación, oprobio o daño que sabemos podemos generar a otros a través de esta mala práctica. La ceremonia matrimonial implica varios compromisos y probablemente usted no solamente va a recordar los suyos, sino va a haber estado en varios matrimonios en donde va a haber escuchado frases como esta. Bueno, prometes, es decir, cumplir o amar, honrar, consolar y cuidar a tu esposo o tu esposa, y mencionamos allá en salud o enfermedad, en tiempos de adversidad o prosperidad, y conservarte exclusivamente para él o para ella hasta que la muerte los separe. Y sabemos, como respuesta a eso, si por lo general, no sé si alguno ha escuchado algo distinto, escuchamos un sí, prometo, o un sí, acepto. Y es porque finalmente cuando llegamos a esta ceremonia estamos disponibles a poder llevar adelante estos compromisos que no necesariamente siempre estamos meditando en el peso que tienen. De hecho, yo debería decir, cuando pensamos solo en la última de estas expresiones que he citado, esta que señala, es decir, prometo conservarme exclusivamente para ti hasta que la muerte nos separe, probablemente es una de las que más se transgreden en el marco matrimonial, en el marco de lo que significa una vida conyugal. De alguna manera yo creo que una de las razones por qué sucede aquello es porque cuando estamos diciéndole sí, acepto al otro, no nos damos cuenta que también estamos diciéndole no a todo el resto.
Cada vez que yo estoy diciendo en la ceremonia matrimonial sí a mi esposa, estoy diciéndoles no a cualquier otra mujer que pudiese sí, aparecer en algún momento de la historia. Y con eso, naturalmente, hago un esquema que es mucho más completo en mi mente. Es decir, es asumir, es reconocer que el Señor me ha unido a ti para permanecer junto a ti, tal como Él lo ha expresado hasta que la muerte nos separe. Cuando el Señor Jesucristo recibió esta pregunta de los discípulos, es decir, ¿cómo es el matrimonio? ¿En qué consiste realmente el matrimonio? La respuesta de él fue clara. Hemos hablado sobre este texto, bueno, va a estar dando vueltas de vez en cuando en nuestra clase. Él dijo, por tanto, es decir, o por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son, es decir, más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y lo que hace Jesús es algo muy interesante. Él lleva a su audiencia hasta el origen, hasta el Génesis. Él les está expresando, bueno, Dios dijo desde el principio que así es como tenía que ser. Y seguramente si yo le pregunto a usted, ya podría considerar estos elementos que son sumamente necesarios en el marco matrimonial. Dejar, unirse y ser. Son fundamentales para lo que significa el cumplimiento vital de una ceremonia matrimonial, de lo que significa una relación matrimonial. Pero Jesucristo hace allá una adición muy interesante, como una conclusión a lo que él ya ha citado desde el Génesis. Él dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esto es muy interesante. Algunos críticos lo que han tratado de decir es que el Señor Jesucristo está dándole una nueva, es decir, norma al matrimonio que hasta ese momento de la historia no existía. Es decir, algunos dicen, hasta ese momento de la historia estaba asumido que debían dejar a los padres, unirse a su mujer, ser una sola carne, pero todavía se podía dar esta lógica de repudio, de divorcio constante por lo que fuera, sin que esto fuese algo incorrecto o impropio. Porque desde este momento es que Cristo está diciendo lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por lo tanto, de ahí en adelante es cuando esto debe mantenerse como una relación de inviolabilidad en cuanto al compromiso. Bueno, cuando miramos la escritura nos damos cuenta que francamente esto no es así. De hecho, miras el texto y Jesús no está diciendo en ninguna parte que él está adicionando algo nuevo, sino más bien él está concluyendo algo que era natural de lo que ya Dios había dicho. Recuerda, él dice allá, por tanto, es decir, asumiendo todo lo que sale en el Génesis, la conclusión natural, por tanto es, ¿qué cosa? Bueno, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. De hecho, cuando usted considera los elementos citados ahí, se va a dar cuenta que en la mente de Dios siempre estuvo ese concepto. Cuando Él dice que deben ser uno, está hablando obviamente de una unidad, tal como lo vimos allá en aquella clase primera, ¿no? De algo que está pegado y que no puede separarse sin que se quiebre o sin que genere alguna rotura. Por lo tanto, en la mente de Dios, la idea era un pegamento fuerte y firme que debía ser perdurable. También creo que una buena ayuda que nos da el texto para entender que en la mente de Dios estaba esto ya definido, es que Él dice se unirá a su mujer. Él no dice se unirá a sus mujeres. Él no dice se unirá a una mujer a la vez. No, no, no. Él está siendo explícito en cuanto a lo que significaba claramente la idea de una realidad de fidelidad conyugal. Ahora, algunas personas podrían decir, bueno, si es que solo estaba Eva o no, es decir, obvio que Dios dijo, se unirá a su mujer porque era la única que había o no. Bueno, si seguimos esa lógica de cuestionamiento, deberíamos asumir que tampoco entonces debería haber mencionado al padre y a la madre, ¿o no? Recuerda que Adán y Eva no están ahí literalmente con un padre y una madre. Por lo tanto, Dios está dando principios en el Génesis que eran vitales para toda la historia humana en cuanto a lo que significaba el matrimonio. Y lo que hace Jesús, precisamente allá en Mateo 18, es mencionar cómo todo aquello cierra en la mente de nuestro Dios. Si realmente has dejado a tu padre y a tu madre, si realmente te has unido a tu mujer, si realmente han sido una sola carne, la lógica natural es que usted entienda que todo eso debe ser perdurable, todo eso debe ser permanente, ningún hombre debe hacer de mí alguien que quiera eludir aquella responsabilidad, sino más bien debo ser fortalecido precisamente en aquello. Yo diría que lamentablemente a lo largo de la historia, esta misma escena que parece citada en primer lugar en el Génesis, tuvo una corta duración en ese corazón perverso y engañoso. De hecho, cuando usted va a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 19, se mencionará allá un hombre llamado Lamec,
que toman para sí dos mujeres. Ada y Sila son los nombres de estas mujeres. Entonces tienes allá, al poco avanzar de lo que era la creación de nuestro buen Dios, al poco avanzar de lo que había sido establecido como un principio inviolable, allá el primer hombre descrito que está transgrediendo aquella realidad y está contrayendo ahora una relación, es decir, con dos mujeres específicas, algo que claramente era parte de un quebrantamiento del pacto ante los ojos de Dios, algo que claramente deshonraba su nombre. Mis queridos, nunca va a ser bueno quebrantar el pacto, nunca va a ser bueno ir en contra de lo que Dios estableció. Siempre va a ser doloroso y siempre va a traer costos cuando yo asumo en un momento de mi vida que mi plan es mejor que el plan que Él estableció. De hecho, cuando tú miras la escritura, te das cuenta que las referencias existentes de hombres que estuvieron dispuestos a ir en contra de Dios en lo que significaba esta fidelidad conyugal, enfrentaron costos altos por aquello. Seguramente usted escuchará historias en donde personas están tratando de argumentar la idea de una poligamia permitida, básicamente ¿por qué? Porque en la Biblia hay hombres que son descritos con más de una mujer y no sabemos de ellos referencias como de hombres que sean absolutamente perversos o desconectados de una relación con Dios. Tienes el caso de Abraham, por ejemplo, tienes el caso claro y nítido de Jacob, por ejemplo, y de pronto algunas personas tienden a pensar, bueno, entonces es algo asumido por Dios el hecho de que hombres pudiesen en algún contexto llevar una relación que sea mucho más amplia que la de solo su mujer, pero con eso no están diciendo la historia completa. La historia bíblica completa, que narra hechos específicos que están llevándose a cabo, no solamente describe el pecado de personas que estuvieron dispuestos a ir en contra de Dios en áreas de su vida, como los que he descrito anteriormente, sino que además muestra los costos altos que tuvieron por eso. Si solamente pensáramos en el ejemplo de Abraham, imagina lo difícil que es saber que tiene que descuidar una relación particular porque ahora hay una disputa entre las dos mujeres que son las madres de sus dos hijos. Lo complejo que debe ser saber que uno de sus hijos tiene que ser echado del lugar donde está por todo el capricho circundante a una lógica que partió con su propio pecado y que debe pasar por el desierto al punto de estar casi listo para morir, como describe la Escritura, siendo muy pequeño. Todas las disputas que se generaron a lo largo de la historia entre los descendientes de Ismael, los descendientes de Isaac, claramente son evidencias palpables de lo que significa el haber procedido de mala manera. Por lo tanto, no son ejemplos a seguir en cuanto a todos los aspectos de su vida, es decir, son ejemplos en aquellas áreas que Dios resalta como tal, pero claramente Dios no ocultó ciertos pecados de hombres pecadores, sino que precisamente los deja allá para hacer resaltar su misericordia a pesar de aquello, pero también para que usted y yo podamos apreciar el costo alto, el costo altísimo, altísimo de ir en contra de lo que Dios estableció. En ese contexto nos ayuda mucho el pensar cómo la Biblia describe este gran desafío de permanecer fieles al pacto, de poder permanecer y perdurar, de que ningún hombre separe aquello que Dios mismo se ha encargado de unir. Cuando usted mira las escrituras, se da cuenta que las referencias son abundantes y sumamente claras. Por ejemplo, usted va a considerar el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14 y 17, que señala, no cometerás adulterio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Sino muy claro allá, no solo en cuanto a lo que significa el hecho de el adulterio, esta relación impropia dentro de una relación matrimonial en donde estoy involucrando a un tercero, sino también la codicia, una codicia que sabemos más adelante Cristo va a describir con mucha claridad. En Proverbios capítulo 6, un texto muy gráfico, señala de los versos 23 al 33, note esto, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Para qué? Bueno, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura, de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Y esto que es una frase muy común, que en pocas veces sabemos que se desprende en la Biblia, si juegas con fuego te vas a quemar. Bueno, el contexto tiene que ver específicamente con este de la infidelidad conyugal. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare.
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Las expresiones son terribles. De alguna manera, Salomón quiere ser muy gráfico. Estamos acá en una escena en donde él está hablando con su hijo Roboam y unos jóvenes que están en el palacio real. Él está dándoles consejo tras consejo de aquello que debe asimilar cada uno de ellos. Y una de las advertencias más marcadas y que tiene mayor reiteración en el libro de Proverbios, precisamente está asociada a eso, a la idea de el involucramiento con una mujer extraña, como dice el texto. Literalmente es una mujer ajena, la que no te pertenece, aquella que no es para ti, pero por alguna razón, en un momento tenebroso de tu vida, piensas que tú has tomado una mejor decisión, eh, pensando que puedes decidir mejor que Dios, qué es lo que te conviene, pensando que tú puedes elegir mejor de lo que Él ya te permitió elegir en un momento determinado. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 27, 28, el Señor cita el Éxodo y dice, ¿oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y nuestro Señor pone el límite mucho más allá, ¿no? Donde debe francamente estar. No se trata simplemente de pensar que estoy bien si francamente he mantenido el pacto a un nivel físico, de lejanía o no de cualquier influencia que puede ser perversa o engañosa, sino que también usted debe saber, yo debo saber, estamos en un grave error, un grave riesgo cuando hemos en un sentido asumido cierta distancia física, pero aún mi mente sigue maquinando y dando vueltas y pensando y obviamente imaginando aquello que deshonra la pureza mía ante el Señor. En Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo señala, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y la escena completa ya tiene que ver específicamente con alguien que simplemente desea evadir el pacto matrimonial, en este caso una mujer que no está asumiendo que ante los ojos del Señor sigue ligada a su esposo. Es decir, no hay ninguna razón por la cual en este texto y en el contexto específico pudiese pensar en establecer otro vínculo. Bueno, si lo haces, naturalmente el costo es ser llamado adúltera, estar fallando a lo que el Señor estableció en su palabra. En 1 Corintios, capítulo 7, versículos 2, 10, 12 y 27, dice, cada uno tenga su propia mujer, note, su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido, note, propio marido. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. ¿Estás ligado, mujer? No procures soltarte, es la idea ya, no te esmeres en soltarte. Y usted imagina la escena ya, no hagas ni tal de tratar de separar, de dejar de establecer o vivir el vínculo como el Señor lo quiere. Finalmente en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y note el contraste allá tan interesante. La sexualidad está involucrada abiertamente en la vida de las personas. Para Dios, esta tiene un lugar trascendente, específico, vital y precioso en el marco matrimonial, en donde es honroso el estado matrimonial y el lecho, la cama, sin mancha, como dice allá el texto bíblico. Pero usted debe saber, esa sexualidad fuera del marco correcto, ahora, dentro de lo que significa estar fuera de un matrimonio y establecer aquella sexualidad, o aún dentro del matrimonio, pero no con la persona que me corresponde, bueno, finalmente estoy expuesto con ello al duro, es decir, implacable y justo juicio de Dios, justo juicio de Dios. Por lo tanto, debería decir, es evidente solamente acá una pequeña cantidad de ejemplos bíblicos, de enseñanzas bíblicas que ponen el foco en lo que es el corazón de nuestro Dios, esta disposición a rechazar cualquier lógica impura que transgrede el marco matrimonial tal como el Señor lo definió y que obviamente deshonra la vida tal como tiene que ser llevada. Yo debería decir, nosotros necesitamos asumir
que la inmoralidad o en particular la infidelidad conyugal tiene costos altos en cuanto a lo que significa el futuro de la vida en general, el futuro de una sociedad en general. La razón de esto es porque claramente cuando distorsionas una relación matrimonial, finalmente estás distorsionando todo el núcleo central que Dios estableció para dar fundamento y base a una sociedad tal como Él esperaría que ésta fuese. La razón por la cual el mundo en el que estamos hace demandas tan extrañas de pronto, en donde te ves a personas gritar que es bueno el hecho de poder abortar, por ejemplo, ¿no? O que puedes tener el derecho que quiera para matar a un bebé en el vientre. Bueno, básicamente es porque hay un deseo allá de ir en contra del diseño original, en donde él esperaría que los hijos fuesen parte natural del establecimiento de una familia. Cuando ves personas allá que están argumentando que no son lo que son, ¿o no? Es decir, yo no soy mujer, yo no soy hombre. O sea, no, finalmente lo que tienes allá es un ataque directo al diseño divino. Bueno, cuando ves a alguien que está lidiando y jugando con la infidelidad, no ves algo distinto en términos de ataque. Y yo debería decir la misma vehemencia que debes tener frente a lo que es el engaño del mundo en cuanto a lo que se profesa del aborto, el engaño del mundo en cuanto a lo que se profesa de si las lógicas de géneros o sexualidad, bueno, debes tenerla contra tu propia carne cuando ésta, yendo en contra del diseño divino, trata de quebrantar el pacto o trata de hacerte pensar que es una buena idea ir en contra de lo que el Señor ha dicho que es bueno y bueno en gran manera. Hay consideraciones vitales que debemos tener presentes para poder tener bien ordenado este asunto en nuestro corazón, naturalmente en el ejercicio de nuestra práctica. Si me acompaña en su Biblia, por favor, quiero animarle a que vaya al capítulo 5 de Proverbios. Salomón, que va a tomar, es decir, mucho tiempo para hablar con estos muchachos sobre, es decir, consejos sabios y lo importante de poder vivir correctamente. No va a eludir este tema, por el contrario, lo va a enfatizar. Es que él sabe, francamente, cuán peligroso es eludir la sabiduría de Dios y estar pensando que mi sabiduría es mucho mejor que la de él. Francamente, él será muy claro para mencionar que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y naturalmente, cuando tú miras la historia de Salomón, te das cuenta que él podía, sin duda alguna, decir mucho al respecto, porque por un lado tienes lo que significó para él el desastre mismo de poder vivir a flor de piel la carne y todas esas inclinaciones hacia el mal, y ves cómo el libro de Eclesiastés describe con profunda tristeza cómo él tiene que reconocer que aún esta inmoralidad disipada era vanidad, vacía, es decir, sin sentido. Pero también tienes ahí a Salomón, de pronto, mostrándonos un ejemplo increíble de esta relación de fidelidad conyugal con la tsunamita en el libro de Cantar de los Cantares. Y realmente tú ves el contraste entre uno y otro y te das cuenta, ¿o no? Qué terrible es cuando pienso que puedo hacerlo mejor que Dios y cuán duro es el costo que él debe asumir allá con todo lo terrible y triste que es leer Eclesiastés en contraste con lo honroso, maravilloso, es decir, poético, es decir, hermoso del libro de Cantar de los Cantares. Bueno, él desea que su hijo aprenda la lección correctamente. Él desea, naturalmente, que nosotros, por alcance y por la inspiración de nuestro Señor, ¿no?, tengamos acceso a este libro para también tomar las lecciones que son pertinentes. Mire lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 1 y 2, por favor. Si puede leerlo para nosotros, Catherine Sánchez, por favor. Proverbios 5, 1 y 2 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Muchas gracias, querida. Bueno, nota cómo comienza ya. Claramente Salomón está dirigiendo esta enseñanza de manera directa a su hijo. Él está animándole a tener presente algunos principios que serán muy
reiterativos en el libro. Él está animándole a prestar atención, a inclinar su oído, frases que son muy, pero muy, pero muy repetitivas allá, y es porque requiere la persona estar completamente concentrada, a aceptar, a escuchar, a meditar específicamente en todo lo que se va a estar diciendo. Notarás allá que la idea de todo eso es que guarde el consejo, es decir, que administre correctamente lo que se le va a señalar y que sus labios conserven ciencia, la idea, conserven un conocimiento correcto. Por lo tanto, vas a digerir lo que Dios está diciendo a través del consejo sabio y vas a comunicar ese consejo sabio a otros. Mis hermanos, creo que esto es absolutamente esencial. Usted en un momento como este probablemente ha enfrentado situaciones en donde escuchará, es decir, cosas que no había conocido antes de la palabra del Señor. Tiene el privilegio de poder escuchar lo que Dios dice, pero también tiene la responsabilidad de comunicar correctamente eso a otros a través de esas palabras sabias de conocimiento. Cuando pensamos en nuestra vida familiar, esto es específicamente lo que Dios esperaría, que los padres sean los encargados de hablar sobre sexualidad con sus hijos, puedan comunicarle a partir de la verdad lo que Dios ha establecido al respecto, y que naturalmente estos puedan seguir esa línea correcta, comunicando de generación en generación lo que Él ha establecido. Ahora, miren, varios detalles allá que vale la pena considerar en relación a esto, para lo cual Roboam debía estar muy atento y que Salomón quería describir. Vamos a hablar en primer lugar de la trampa de la tentación y cómo aparece descrita ya en el texto de maneras tan, pero tan gráficas. Voy a pedirte, por favor, Sandra, si puedes leer para nosotros versículos 3 al 8 de Proverbios 5. Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 8. Si puede, querida Sandra, leerlo para nosotros, por favor. Buenas noches. Buenas, buenas. Del 3 al 8, ¿cierto? Sí. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Oh, muchas gracias, querida. Es tan gráfico realmente como Salomón puede presentar esta escena. Hay una tentación allá que se vislumbra, una tentación, queridos, que claramente por el hecho de ser tentación es atractivo. Es francamente algo que llama profundamente la atención y que naturalmente está generando un impacto, un efecto en aquella persona que está recibiendo de aquella tentación particular. La descripción de la mujer ajena o extraña, tal como aparece ahí en el relato, aquella que no le pertenece a aquel muchacho en particular, se manifiesta por medio de elementos que son tremendamente atractivos. Nota, el texto habla de la miel, habla del aceite, y son obviamente elementos que son muy apetecibles, sobre todo en el contexto de aquella cultura. No solamente estamos hablando de la miel con todas las particularidades que tiene, incluyendo su dulzura, que claramente es algo que ya le hace muy atractivo en el contexto de los labios o no, y que tiene que ver con todo aquello que involucra la adulación, las palabras que quiero escuchar, ese reconocimiento que me hace sentir mejor y que por alguna razón me hace pensar que son mejores reconocimientos que los que mi propia esposa pudiese darme. Y por otro lado, ese aceite que claramente sabemos era de tanta necesidad en aquel tiempo y que significaba tanto en cuanto a lo que era importante, algo que claramente habla de suavidad involucrada, como el aceite lo tiene, y que de alguna u otra manera está dejando en casi clara manifestación cuán estimulada se siente la carne de aquel hombre que se encuentra frente a una realidad como esa. Ahora, cuando miras el detalle, te das cuenta que naturalmente, así como ese aceite tiene suavidad profunda, tiene una suavidad que puede claramente hacer todo para hacernos deslizar, es decir, evadir la responsabilidad que el Señor espera preservemos. Y esa miel que parece tan dulce, francamente, cuando terminas por probarla, te das cuenta que es amarga, muy amarga, como el ajenjo.
la tentación y todos los impactos que esta genera al ojo del hombre es muy gráfica. De hecho, si solamente tomamos el libro de Proverbios, nos daremos cuenta que en un rango de 2 o 3 capítulos vemos tantas referencias que deben ser consideradas por nosotros. Por ejemplo, Salomón va a hablar de la adulación de la lengua y la capacidad que ésta tiene para poder llamar la atención de otros. Mire, por favor, si va conmigo al Proverbios capítulo 6, versículo 24. El texto dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Nota ya esa capacidad blanda de movimiento de lengua, ¿no? Para decir lo que quieres escuchar, lo que piensas que necesitas escuchar. Capítulo 7, mire, versículo 15 y versículo 21, dice el texto, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Y la descripción es muy interesante. Dice Salomón que él está mirando por la celosía de su ventana y de pronto ve que hay un muchacho insensato caminando. Es la escena muy gráfica, ¿no? Y dice, yo estoy mirando por el balcón de mi casa, esta es la idea ya, y de repente veo un muchacho necio. Y estoy mirando la escena y este muchacho necio está caminando hacia la dirección incorrecta, la casa de una mujer ajena. Y esta mujer está allá, específicamente en aquel momento, y cuando este muchacho llega, no encuentra nada mejor que decirle, por tanto he salido a encontrarte. Es que honestamente ella ni sabía si le iba a pasar por ahí o no. Es decir, son palabras aduladoras o no. Es decir, ¿qué hace un hombre como tú en un lugar como este? Ah, bueno, es decir, no está allá o no. ¿Qué pasa con los angelitos que se están cayendo las estrellas? Ah, ok, bueno, este tipo de palabras que de pronto pueden parecer tan tentadoras, ¿no? Tan reconfortantes de escuchar, están ahí de manera muy explícita. Estaba buscando diligentemente tu rostro y te he hallado, ¿nota? Mira, versículo 21, lo rindió, esto es lo que terminó pasando, con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, y la idea esta es que lo redujo. Literalmente el capítulo 6 dice, el hombre ha reducido a un bocado de pan, es decir, algo así como, decir, ahí esto, nada, así pequeño, reducido completamente, eh, inútil en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la adulación era, es decir, muy atractiva. Lo atrayente de sus ojos, muy interesante. Otra descripción es decir, gráfica y física. El capítulo 6, versículo 25, dice lo siguiente, no codice su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Nota eso, te prenda con sus ojos. Wow. Y yo diría, obviamente, hay algo allá que tiene que ver con esa detención innecesaria que muchas veces podemos mantener en algo que es atractivo en sí mismo, ¿no? Es que tú podrías considerar que hay ojos que son decir, atractivos, pero cuando te detienes lo suficiente como para quedar prendado allá, bueno, ya sabes, estás en un terreno muy peligroso, en una situación tremendamente compleja. De hecho, capítulo 7, versículo 13, dice allá el texto, se asió de él y lo besó, con semblante descarado le dijo, y nota ya otra vez la idea es cómo se acerca completamente a él, es decir, toma de él y le besa, y bueno, todo lo que hemos mencionado. El despliegue de su hermosura, con todo el aspecto que obviamente puede ser atractivo para alguien en particular, y lo cierto es que, bueno, podríamos nosotros tener diferentes concepciones de atractivos, pero Satanás sabe específicamente cuál es el atractivo que va a ser suficiente para mí. Y esto es algo que tú y yo no debemos eludir. De alguna u otra manera, tratamos de autoengañarnos, haciéndonos pensar de que, bueno, es decir, no me parece que eso sea algo que me si pueda hacer caer. Pero bueno, lo cierto es que no solamente Satanás sabe qué es lo que sí puede ser atractivo para ti, sino también tu carne sabe claramente cómo reaccionar frente a situaciones de estímulo peligroso. La seducción de su vestimenta. Mira capítulo 7, versículo 10, el texto dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Muy interesante. No tenemos la lógica completa de cómo era la vestimenta de una ramera en aquel tiempo, pero es evidente que Roboam entendió la lección, ¿no? Es decir, la vestimenta de esa mujer era una vestimenta que tenía un propósito específico, y usted debe saber eso, ¿no? Es decir, tiene un sentido naturalmente sexual, tiene una lógica de albergar algo que claramente sabemos es impropio moralmente. No estamos hablando de alguien que está vistiéndose de una manera en donde desea, es decir, mostrarse correctamente en una lógica de decoro o de, bueno, es decir, simplemente una buena vestimenta, si no hay un propósito detrás de aquello que está siendo descrito. Y otra vez,
De pronto pensamos que podemos, es decir, no ser vulnerables a ciertas escenas o cierto tipo de vestimenta. Al menos el principio bíblico que tú y yo podemos extraer acá no es un buen parámetro. Poner a las prostitutas como modelos de nuestra forma de vestimenta no es un buen parámetro. Pensar en hombres inmorales como la forma en la cual yo como varón quiero tener allá la representación de mi vestimenta. Muy interesante, también hay una ubicación que es accesible. Mira allá, capítulo 9, versículo 14 y 15. El texto dice allá, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Luego dice el 15, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. De hecho, mire el 16, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de gordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Nota los detalles, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Y es la descripción muy gráfica de alguien que está allá en el acceso para que, bueno, simplemente el simple pueda caer frente a aquello. Y yo debería decir, nosotros necesitamos estar muy conscientes de que esa realidad de tentación no está supeditada a un lugar en particular, sino que está efectivamente en cualquier lugar que sea visible para mí. De alguna u otra manera, usted debería pensar en algún momento, es decir, incorrectamente, que en el marco eclesiástico probablemente usted podría mantenerse con cierto nivel de pureza bien asumido. ¿Cómo podría ser que a lo mejor yo confundiese con una persona, una hermana de la iglesia? ¿O cómo pudiese ser que un hermano de la iglesia fuese un objeto de tentación para mí? Y la verdad es que si usted deja su carne fuera de cualquier reunión eclesiástica, podríamos asumir que eso sería posible, pero la carne va con usted, va conmigo. Pensar que no somos vulnerables en cualquier contexto es francamente algo que es incorrecto. Es cierto, sin duda alguna. El marco eclesiástico nos genera ciertos aspectos de seguridad. Es evidente que naturalmente hay ciertos principios que podemos tratar de preservar, pero lo real, lo evidente, es que cualquier contexto puede ser propicio para Satanás y para nuestra carne, para hacer de algo tentador, el objeto de mi caída, de mi caída. Eh, También la decoración de su dormitorio y cama, es tan explícito eso, está todo tan bien planeado, es la idea allá, ¿o no?, del texto, y puedes mirar los detalles de eso, capítulo 7, versículos 16 y 17, el texto bíblico dice allá, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Entonces notarás allá, otra vez, hay una decoración explícita ya, todo está bien planeado, bien planificado. Y uno de pronto cae en este engaño, es que todo parecía tan, es decir, perfecto. Bueno, es decir, eso es lo que precisamente Dios está diciendo. Pero ese camino que parece derecho, ¿no? Es un camino de muerte. Esto es lo que necesitamos asimilar. Finalmente tiene una gran sagacidad para establecer coartadas, y eso es sorprendente. Mira lo que dice versículo 19. 20, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. La idea es, esta mujer está haciendo entrar a este muchacho insensato a su casa, lo ha seducido con sus palabras, le ha presentado un entorno que suele ser atractivo, es decir, aún los detalles de la cama manifiestan decoración específica que son atractivas para él, pero él llega a un punto en donde aparentemente está presentando cierto nivel de, es decir, cuestionamiento, porque parece que es una mujer casada, ¿o no? Y la respuesta de ella, bien directa, ¿o no? El marido no está y se fue a un largo viaje. ¿Y sabes por qué sé que se fue a un largo viaje? Porque se fue con la bolsa de dinero en su mano. Es decir, no se fue así nomás, no fue a comprar el pan aquí a la vuelta, ¿o no? No, se fue con la bolsa de dinero. Es decir, va a tomar un tiempo. Entonces el muchacho ahora dice, ok, entonces no está. Y es rendido, como dice el versículo 21, con la suavidad de sus muchas palabras. Eh, Mis queridos, es decir, muy interesante. Hay tantos elementos que aparecen descritos en el libro de Proverbios y es como si estuviésemos hablando de, es decir, nuestra propia realidad, nuestro propio entorno, historias que se repiten y que tienen que ver con, es decir, actitudes que son descritas acá y que otra vez en nuestra necedad, en nuestra insensatez, asumimos no debería pasar igual con nosotros cuando efectivamente termina pasando exactamente igual.
cuando la tentación es exactamente igual y cuando la caída, tristemente, termina siendo exactamente igual. Ahora, cuando miras ese atractivo que llama tanto la atención y logras notar bíblicamente que termina siendo tan engañoso, tan perverso, notas como esa caída en la que en un momento pensaste que no ibas a estar, porque pensabas que estabas en una gran, es decir, oportunidad de superioridad, de aliento, de estímulo, termina siendo una caída durísima. De hecho, la Biblia dice que su fin es amargo como el ajenjo. Si tú vuelves otra vez al capítulo 5, el texto está señalando en el versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo. Bueno, llama la atención, el ajenjo es algo amargo, literalmente muy amargo. De hecho, en Deuteronomio se utiliza para graficar el sufrimiento, un sufrimiento como ajenjo, la idea ya es algo desagradable, esta es la idea ya, ¿o no? Es como puedes empezar a pensar que vale la pena, es atractivo, es dulce, es suave o no, y de pronto cuando estás allá te das cuenta, oh no, eso no es así, no es así. Eh, hace un tiempo atrás yo fui con un matrimonio de la iglesia a comer comida peruana, es decir, la hermana está por acá. Y bueno, es decir, comimos ceviche, dijimos, vamos a comer ceviche peruano. Y yo vi sobre el ceviche una linda rodaja de tomate. Eso es lo que yo vi, ¿no? Entonces tomo la rodaja de tomate y ya la contextura era distinta a un tomate, ¿o no? Eh, bueno, no era tomate, era un ají de aquellos, un ají de aquellos. Y uno que no come ni ají verde podría imaginar qué significó eso, ¿no? Eso fue terrible, terrible. No pude disfrutar nada del ceviche ni nada de lo que podía llegar, ¿o no? Si no, todo era así, ardor, 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 o no, molestia, complicación, si lagrimales allá que se están manifestando o no, y la hermana que está por aquí riéndose, eso es lo peor de lo peor, ¿no? Riéndose al frente mío, ¿no? Y bueno, obviamente todo el resto de la familia gozando la escena, que claramente era una evidencia de algo que había interpretado de una manera incorrecta. Para mí, naturalmente, eso era un rico tomate, parecía ser un rico tomate, pero no era un rico tomate, era un rico roboto, ¿no? Bueno, mis queridos, necesitamos considerar lo que significa el engaño de nuestra propia vista. El Señor nos está diciendo tantas veces que debemos analizar cómo veis, dice el texto, cómo veis. Necesitas meditar en cómo estás mirando y de pronto notar que todo aquello que puede parecer tan atractivo tiene algo más. La historia es un poco más larga. Así, sin notarlo, la adhesión a ese engaño impropio termina naturalmente llevándonos por un mal camino, mal camino. De hecho, es tan interesante, tan gráfico el texto con eso, porque desea que nosotros no solamente consideremos que hay un engaño involucrado que nos hace parecer que es algo tan bueno cuando realmente es tan malo, sino que además agrega un montón de frases que tratan de estimular en este caso, quien está estudiando, aprendiendo, escuchando, a poder mantenerse lo más lejos de aquello. De hecho, cuando tú miras otra vez el capítulo 5 y vas al versículo 8, nota cómo Salomón está diciendo, aleja de ella tu camino. No solamente está diciendo, bueno, cuando la mires, da vuelta la cara. No, está diciendo, dice, aleja de ella tu camino. Nota lo que está diciendo, esto va mucho más allá, aleja tu camino. Es decir, necesitas cambiar el rumbo por el que vas, porque claramente no va a ser algo bueno para ti. Luego continúa diciendo allá, y no te acerques a la puerta de su casa por ningún motivo, por ninguna razón, por nada que te falte. Es decir, no necesitas ir para allá. De hecho, si solamente miramos esto a la luz de los otros textos bíblicos que nos estimulan a considerar precisamente aquellos errores en los que podemos caer, notarás cómo otra vez la enseñanza es: no codicies su hermosura en tu corazón, no permitas que ella te prenda con sus ojos, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Todo eso para dejar más que de manifiesto el peligro de avanzar allí, el peligro de continuar allí. Ahora tienes allá entonces una descripción muy evidente de lo engañoso de la trampa de la tentación manifestándose. Tienes en segundo lugar, a través del texto, las consecuencias de caer en la trampa. Entonces voy a pedir, por favor, sí, querida Yolanda, ¿puedes leer para nosotros versículos 9 al 14 de Proverbios capítulo 5?
¿Tienes la opción, querida? ¿Está difícil? Si no, está bien, puedo pedirle a alguien más por mientras, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya, vamos a pedirle. Paz, ¿estás por ahí? Sí, puedes leer para nosotros, por favor. Versículos 9 al 14. 9. Ahí está Yolanda, apareció. Yolanda, ¿estás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Paz, Ok, para la hora. Gracias, Paz. gracias. Sí. Ya. Me dijo versículo 5, el Capítulo 9, 5, ¿verdad? versículo 9 al 14. Sí. 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Cuando Ese, ¿cuándo te querida, levantarás? es el capítulo Diga, 5, mi querida. Capítulo 5. capítulo 5, perdón, Sí, estás en el estoy media 6. Capítulo. perdida. No te preocupes, Sí. querida. Era bueno el otro igual. Sí. Sus pies descienden de la muerte. ¿Será ese? ¿O yo estoy perdida? Capítulo 5, versículos 9 al 14. Capítulo 5 del 9 al 14. ¿Y Sí. qué será que estaba leyendo? ¿O yo estoy No, como media perdida? leyó el versículo 5 del capítulo 5. La idea es que lea del capítulo Sí. 9, perdón, del versículo 9 al 14. Para que Ah, no ya. des, dice ella. Estoy media desenchufada, pastor. No se preocupe, querida. ¿Le puede dar a otro mientras tanto? Sí, Porque Paz, no, por supuesto. Paz está ahí atenta. No te preocupes, querida. No hay por problema. favor. Quería leer Paz, Ya, ¿ves? Ahí está. Ahora ok. sí. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Y al final te lamentes, y cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido, y digas, cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Muchas gracias, querida. Bueno, lo que tienes allí es una lista grande de razones por las cuales no quisiera ceder a la tentación, por más atractiva que ésta sea. Obviamente ya ha dicho Salomón que el destino está muy mal marcado, si realmente estás disponible a seguir de esta manera que es impropia y que deshonra a tu Dios y claramente afecta a otros. Pero lo que va a hacer ahora es algo muy explícito. Él va a mostrar consecuencia tras consecuencia cuáles son los costos de asumir una vida licenciosa, una vida lejos del estándar que Dios desea que llevemos. En primer lugar, si notas el texto, verás que la pérdida de la dignidad es algo que aparece allá bien marcado. Mira versículo 9, dice, para que no des a los extraños tu honor, tu honor. Miren, no son pocos quienes han tenido que experimentar la pérdida del respeto de otros, el costo de la vergüenza, lo que significa aún nuestra propia conciencia acusándonos permanentemente, esta lucha que vamos a tener en esa misma carne que se activó a pecar en la inmoralidad, a pecar ahora en cuanto a lo que piensa que los demás están pensando de uno. Y naturalmente, ¿no? El avanzar en esta lógica inmoral va a generar costos que son, es decir, altos y nuestro reconocimiento de pronto caerá rápidamente. Todos aquellos que en un momento podían reconocer en nosotros a alguien con cierto nivel de integridad, ahora serán quienes se encargarán de mostrarnos, ¿no? Como aquellos que pensaban que de mí que podía ser un buen ejemplo, terminé por deshonrar a aquello, terminé por afectarles. Ser parte de los comentarios de otros, producto de lo que yo mismo provoqué, es algo, es decir, duro, es algo muy duro. En Proverbios 6, versículo 33, mire lo que dice la escritura, este texto interesante. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Eh, bueno, he aprendido que cuando algo está en la red, difícilmente va a salir de la red. Y seguramente has escuchado algo como eso, ¿no? Cuando algo se sube a Internet, difícilmente dejará de estar en Internet. Y en algún momento va a salir, va a brotar, va a aparecer, o puede eventualmente aparecer. Bueno, debe saber que algo similar pasa cuando usted ha fallado ante el Señor. Y Salomón lo ilustra de una manera muy marcada en cuanto a esta de afrenta que nunca será borrada. No necesariamente porque la gente te estará recordando aquello permanentemente, es que tu propia carne se encargará de recordártelo. Y serás tú mismo quien tendrá que estar confesando permanentemente cómo fui tan indigno, cómo deshonré tanto a mi Señor. Y tú mismo notarás
cuánto efecto tendrá aquello con lo que significa tu dignidad. En segundo lugar, hay una pérdida natural de tiempo. Mira el texto otra vez y vuelves al capítulo 5. Notarás, dice versículo 9, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, tus años al cruel. Esa descripción es muy interesante. De hecho, hay dos posibles interpretaciones para eso. Quisiera mencionarle las dos son malas, por lo tanto, la verdad es que no importa si escoge una o la otra, le animo a que considere las dos, esa es la verdad. Por un lado, naturalmente, ¿no? Se puede asumir que hay una referencia del tiempo dedicado a una relación que es inestable, absurda, que no tiene sentido, que no tiene futuro, que claramente no tiene esperanza. Y tú dices, estás dándole tus años a cruel en el sentido de que no estás atesorando nada que tiene un beneficio real o perdurable. Simplemente estás jugando, pero jugando de una manera que sabes, algo va a terminar, se va a acabar. El fuego lo va a quemar. Y allá tendrías una interpretación. La otra línea de interpretación se refiere básicamente a la pérdida prematura de la muerte, llegando a la vida de aquella persona que ha caído en la inmoralidad. La idea es como que estás obviamente entregándote a la muerte, y el cruel es la descripción de la muerte, es como que terminas por morir finalmente por lo que hiciste. Y allá estás, o no, ni siquiera pudiendo tener tiempo para ahora el arrepentimiento, es decir, moriste, y por lo tanto estás entregando tu vida a esa cruel muerte. Sería aquella otra interpretación. Cualquiera de las dos, queridos, habla del tiempo, el tiempo mal invertido y el costo de usarlo en algo que no debo usarlo, eh, con todo lo que involucra. La pérdida de recursos. Mira ya, versículo 10, lo que señala. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Muy descriptivo el texto. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Mire, si usted me acompaña a Proverbios 29, quiero mostrarle allá lo que señala el texto. Proverbios 29, versículo 3. El texto dice allá, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Y bueno, la alusión es directa, ¿o no? Es decir, naturalmente vas a estar perdiendo mucho, y entre las cosas que vas a perder, los recursos naturalmente están implicadas. Una relación inmoral tiene costos, claro que tiene costos altos. Y claramente entre los costos hay recursos que están involucrados. No solo recursos que estás invirtiendo muy mal, sino que recursos que estás dejando de invertir donde deberías haberlos invertido siempre. Y allá está. A veces recursos que se desaprovechan por tratar de ocultar esa vida licenciosa, recursos que se desaprovechan, ya sea porque te estás tratando de mantener dos vidas allá paralelas, recursos que se desaprovechan básicamente porque tienes que ahora pagar, es decir, la crianza de otros niños, es decir, la realidad de otros hogares. Y allá está la idea que otros están saciándose de tu fuerza, ¿o no? Es decir, tú estás trabajando ahora, pero tienes que trabajar el doble para tratar de mantener el doble de lo que significa una realidad que quisiste llevar porque no estabas conforme con aquella que Dios te había dado, y de pronto estás allá viendo como otros están viendo el resultado. De hecho, hay varias alusiones a lo que significa el estar manteniendo una casa en donde en esa casa no solamente está la persona con quien estaba llevando una vida licenciosa, sino también la nueva pareja de esa persona, ¿no? Por lo tanto, aún hasta esa nueva pareja está viviendo a costa de lo que significa tus propios recursos. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque un día dejaste que eso si fuese así. El costo del pecado puede implicar que otros tendrán el beneficio de tu trabajo y obviamente no quien le corresponde. Y eso obviamente es doloroso, muy doloroso. También, naturalmente, el texto habla de la pérdida de salud. Mire eso, la pérdida de salud. Versículo 11, por favor. Dice el texto, capítulo 5, versículo 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Hermanos, hay sabiduría en el Señor. Usted y yo pensamos de pronto que hay ciertas realidades que son tremendamente ajenas, pero no es así, son reales y mucho más cercanas de lo que podemos pensar. El vivir una vida licenciosa va a tener costos, y la respuesta es sí. Va a tener costos a nuestro cuerpo, y la respuesta es claro que sí, claro que sí. Tienes acá, obviamente, efectos que son manifestados por medio de las palabras de Salomón, como un gemir
que está consumiendo su carne y su cuerpo, y de pronto tú miras la gran cantidad de ETC o de enfermedades de transmisión sexual y todo lo que involucran sus efectos físicos. Si usted quiere, es decir, describirlo de una manera simple, bueno, allá está la forma en cómo tu cuerpo se va consumiendo, la forma en cómo tu cuerpo se va literalmente desgastando. Y la razón es evidente, hay un esfuerzo físico doble, hay una realidad hipócrita doble, hay claramente allá un costo es decir, grande que va a llevar a la persona a gemir, a gemir, a gemir. Y yo creo, y Salomón es muy claro con eso, él podía haber utilizado una palabra que podría ser traducida como gritar, él quiso dejar gemir por todo lo que involucra ese dolor intenso que puede enfrentar en un momento específico. Finalmente, la ruina total, la ruina total. Si usted va conmigo otra vez al versículo, capítulo 5, versículo 11, dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, verso 12, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. ¿Cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón aborreció la reprensión. El texto sigue señalando allá, versículo 13, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Wow, wow. Mire, el remordimiento al llegar termina siendo un acusador indeseable, indeseable. Es claramente alguien que está implacablemente mostrándome o no cuán mal estuve y de pronto nosotros tratamos de pensar por qué no me di cuenta de esto antes o no, pero bueno, llega el momento en donde por tu propia necedad, nuestra propia ceguera, llegamos hasta este punto y cuando llegamos a este punto nos damos cuenta cómo fui capaz de perderlo todo, cómo fui capaz de entregar todo. Y tienes allá o no amargura, desilusión, vergüenza, indolencia. La inmoralidad no es, francamente, un pecado particular, es un conjunto de manifestaciones que eh, denigran la santidad de Dios y del hombre. El asunto de la inmoralidad es absolutamente serio ante Dios y Dios ha dado énfasis muy marcados en la Escritura, precisamente aquello. De hecho, no deberíamos sorprendernos de que el texto bíblico habla de cómo puede seguir sumido en lo que significa esta realidad, al punto de que en la teocracia, según el libro de Deuteronomio, la infidelidad era penada con la muerte, es porque precisamente había costos altos por lo que significaba caer de una práctica tan perversa, tan peligrosa, tan nociva como esta. Mire cómo se manifiesta allá, dice el texto, cómo aborrecí el consejo. Es que no te lo dijeron, ¿no? Es que lo has escuchado, ¿no? Es decir, seguro que has escuchado, ¿no? Que está muy mal hacer lo que estás haciendo. No solamente porque otros te lo han dicho, es claramente tu conciencia te ha acusado, te lo ha dicho, no está bien lo que estás haciendo. Y mi corazón menospreció la reprensión, ¿no? Cuando alguien me dijo, oye, no te veo bien, ¿o no? ¿Y qué te importa a ti, o no? ¿Cómo me ves tú, o no? Yo me veo bien, ¿o no? Menosprecia la corrección. No oías la voz de los que te enseñaban, ¿o no? Y a los que te hablaban, te enseñaban, no inclinaste tu oído. ¿Nota eso? Salomón comienza allá en el capítulo 5, versículo 1, diciéndole a Roam, inclina tu oído, es decir, presta atención, escucha, ¿no? ¿Qué está diciendo finalmente? Estamos hablando de alguien que en un momento se va a dar cuenta. Yo lo sabía, yo sabía, y no estuve dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Eh, y nota verso 14, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad, de la congregación, es porque eso sucede. La inmoralidad corrompe, es decir, nuestro ser, y nos hace pensar que aquello que podemos limitar simplemente a un acto específico termina siendo una gran explosión de manifestaciones pecaminosas a través de la mentira que debo decir para no ser descubierto, el engaño que debo tratar de inventar para que esto no funcione, el robo que debo conseguir para que obviamente pueda costear la vida que trato de llevar. Y otra vez, allá, es decir, detalle tras detalle, pecado tras pecado, llegando a un punto en donde aquella persona que por la gracia del Señor aún puede reconocer lo mal que llega a estar, termina diciendo, wow, ¿cómo caí tan bajo? Bueno, todo partió por algo que sonaba muy atractivo y que terminó siendo, es decir, mortal, mortal. Mis queridos, es evidente, según el texto bíblico, no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda pensar que es algo bueno, ir en contra de lo que el Señor llamó malo.
No hay ninguna posibilidad de pensar que hay algo bueno que podemos sacar de una situación en donde todo es pecado tras pecado. Y si bien es cierto, es decir, muchos pueden argumentar que el Señor ha sido fiel y misericordioso para dar una nueva oportunidad, los costos, lo que significa la lucha con tus recuerdos, lo que significa las heridas que no solamente es decir, te infringiste, sino que infringiste sobre todo para con otros, naturalmente. Es decir, están ahí, están ahí. Ahora, ¿cuál debería ser la alternativa correcta? Cuando pensamos en todo eso y lo dañino que es, ¿cuál debería ser entonces la alternativa eficaz que deberíamos considerar? Y bueno, Salomón lo enseña de manera completa. Mire allá, versículos 15 al 20 del capítulo 5. Y voy a pedirte, por favor, hermano Patricio, si puedes leer para nosotros Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 23. Amén. Gracias, pastor. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sea para ti solo y no para extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Amén. Pero cuando miramos acá el texto bíblico nos damos cuenta cómo hay tres sí, grandes oportunidades que el Señor nos da para poder llevar a cabo opciones correctas frente a lo que es la inmoralidad. En primer lugar, el texto bíblico habla de manera muy explícita de lo que es el amor conyugal, el amor conyugal. Miren, el goce legítimo de los placeres permanentes dentro del matrimonio son exaltados por Dios a través de su palabra. La sexualidad, de lo cual vamos a hablar, Dios mediante en nuestro siguiente tiempo, es algo que claramente Dios ha creado, Dios ha bendecido y que claramente está dentro de aquellas maravillas que el Señor espera el hombre pueda gozar en su voluntad. Pero lo cierto es que cuando estamos dispuestos a salir de la legitimidad de esa sexualidad que está ahora fuera del marco matrimonial, lo único que podemos esperar claramente son, bueno, estos deleites pasajeros temporales y que claramente van a pasar y que naturalmente nos exponen a algo terrible, a algo mucho peor. Cuando pensamos en cuán beneficioso es no solamente decirle no al pecado sexual fuera del marco matrimonial, pero en contraposición a eso, decirle sí a la maravilla de la sexualidad y la ligación correcta dentro del matrimonio, francamente entendemos la escena completa. Es decir, es que no se trata simplemente de abstenerte de hacer lo malo, se trata de disfrutar haciendo lo bueno. Se trata de llevar adelante aquello que Dios considera que es suficiente para ti y que es absolutamente perfecto para ti. En ese contexto, yo diría siempre, esta lucha de deleites va a manifestar dónde está mi corazón. Cualquier manifestación pecaminosa realmente está señalando que mi deleite es más por ese pecado que por Dios. Por eso cada vez que digo no al pecado es porque estoy deleitándome correctamente en quién es Dios. Bueno, de la misma manera, cada vez que yo estoy enfocándome en la relación que Dios me ha otorgado de la manera correcta, bueno, estoy no solamente evitando un montón de circunstancias que podía enfrentar fuera de aquello, sino claramente no evitando exposición que sabemos es inicialmente gratuita, pero tremendamente costosa. Dios ha provisto el medio de satisfacción para el matrimonio correcto. Y en ese contexto, la relación conyugal debe ser parte de aquella lógica que debe ser empleada para que podamos apreciar o disfrutar. De hecho, tú miras allá varias metáforas que son descritas en el texto. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Claramente hay lógicas allá. Recuerda, estás allá en Medio Oriente, en donde claramente el agua tiene esta simbolización de vida, esta representación de algo apetecible, algo valioso. Las fuentes de agua o los pozos claramente eran muy, muy importantes. Piense usted allá 45 grados de calor, usted y su camello, ¿qué es lo que quiere? Encontrar un pozo, ¿no? Y eso es tremendamente difícil de encontrar, pero cuando lo encuentras allá, tanto tú como el camello, ¿no? Lo gozan tremendamente, ¿o no? Bueno, de la misma manera, cuando pensamos en estas ideas e ilustraciones, debemos asumir cómo Dios está dándole ese sentido
ahora a la relación matrimonial, al privilegio y al deleite que puede enfrentarse correctamente en el marco que él estableció para aquello. Si miramos con atención, notarás como la cisterna y el pozo que aparecen descritos allá están hablando de, es decir, la mujer, tu esposa, es decir, la compañera de tu pacto. El imperativo de beber de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo, ¿no? Es una invitación natural, ¿no? A gozarte con lo que significa la sexualidad del matrimonio. Es decir, tu propia cisterna, no otra cisterna, esta es la idea, ¿o no? Es decir, es tu propia cisterna, tu propio pozo. ¿Por qué quieres otro si tienes uno suficiente? Eh, y claramente hay propósitos de parte de Dios para que eso sea así, naturalmente hay bendición cuando esto es así. Ahora, si sigues leyendo el texto, notarás, versículo 16, dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo. Y allá tienes otra figura metafórica muy interesante. Está hablando específicamente de hijos que están jugando por las calles. Esta es la idea allá. De hecho, tanto en Jeremías como en Zacarías utiliza esa ilustración para describir a los hijos. Y la idea básicamente es como, ¿tiene sentido que tus hijos estén derramados, esparcidos, es decir, por diferentes lugares allá? Cuando podría estar, es decir, contigo, disfrutando tú solo de la realidad de ellos. Eso es tan gráfico, queridos, es tan gráfico, ¿no? Es decir, has tenido una relación inmoral, producto de la cual ha nacido un niño que es tremendamente precioso, inteligente, tierno, no lo puedes disfrutar, no puedes apreciar de eso, no puedes decir que tú lo enseñaste, no puedes decir, ni siquiera a veces que es tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? El verso 16 encierra de una manera preciosa la idea, ¿no? Usted puede mirar allá como el texto dice, tus corrientes por las plazas, versículo 17, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Eh, hay claras alusiones otra vez, ¿no? A poder disfrutar de la maravilla, de la exclusividad, la lógica sí, matrimonial. La comparación de la esposa con animales hermosos y graciosos es algo muy común en la escritura también. Yo sé, en nuestro tiempo no suena tan romántico escuchar hablar de la esposa como una sierva ni una gacela, ¿no? Probablemente no está dentro de las lógicas que usted utilizaría como piropo para con su esposa, ¿no? Mi sierva o mi gacela. Probablemente si tampoco diría como Salomón en los cantares le dice a la tsunamita mi yegua, ¿no? Porque eso no suena en nuestro tiempo romántico. De hecho, yegua suena bien poco romántico, pero en ese tiempo era muy romántico y créalo, por favor, porque así tiene que ser. En nuestro tiempo no pensamos en otros que suenan más tiernos allá y de pronto decimos o no perrita, gatita o no, y bueno, en todos los animalitos que usted podría pensar allá. Y claramente tiene otra vez ese sentido de dulzura, de reconocimiento. Habla obviamente la figura acá de los antílopes, ¿no? La gacela que aparece descrito acá, de esos movimientos graciosos, es decir, simpáticos, ¿no? Y todo lo que podría imaginar allá siendo atrayente. Y obviamente eso yo creo es bien descriptivo, cómo debería haber un trato, es decir, bueno, lindo, precioso, de palabras que están tratando de entusiasmar, animar al otro, reconocer al otro por aquello que es correcto dentro del marco que es correcto. Y ahí está el privilegio de poder apreciarlo y lo terrible de perderlo cuando no quieres disfrutarlo. Hay varias ideas equivocadas acerca de la sexualidad en este pasaje. Obviamente la sexualidad es un don precioso de parte de Dios que ha sido dado para el esposo y para la esposa, para que puedan disfrutarse mutuamente y tantas otras cosas que vamos a apreciar en nuestro siguiente tiempo. Se debe disfrutar obviamente dentro de la realidad y obviamente pensando en cómo puedes de una manera tan preciosa animar al otro a través de esta instancia que como todas las otras instancias son oportunidades para honrar, dar gloria a Dios. Mira el versículo 19. Dice allá el texto, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y otra vez tienes allá una clara alusión de lo que significa esa complicidad que debe existir dentro de la relación matrimonial. Es bien interesante que la Reina Valera traduzca sus caricias. Mire, la palabra original de caricias es la palabra pechos o senos en el hebreo. Y yo quiero ser muy explícito en eso al decir, ¿o no? Sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Habla específicamente de lo que significa este privilegio de las caricias, el amor manifestado de manera tan gráfica en el marco matrimonial.
hablando de este privilegio de gozar mutuamente de quién es tu propio marido, de quién es tu propia mujer. Eh, y obviamente todo eso contrastado, ¿no?, con lo que señala ya el versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Ahí lo traduce bien, ahí dice el seno de la extraña, nota. ¿Por qué? ¿Por qué vas a andar ciego? Ciego. ¿Por qué no ves lo que tienes que ver? Esta es la idea, ¿no? ¿Por qué estás viendo mal? Eh, Naturalmente, queridos, el primer gran efecto es ese. Yo debería decir, hay muchas cosas que los matrimonios debemos tener muy presentes, pero pueden pasar muchas cosas. Pero si estamos mal nosotros, esto no va a funcionar bien. Esto va a tener costos altos. Y somos responsables de tratar de hacer que nuestra relación honre al Señor en todo lo que eso involucra. De pronto vamos a enfrentar necesidades económicas y de pronto vamos a enfrentar opresión externa. De pronto vamos a estar enfrentando luchas con nuestras propias emociones. De pronto vamos a estar enfrentando hijos que van a estar mostrando su contrariedad a Dios. Y otra vez, necesitas estar bien con tu esposo, con tu esposa. Necesitamos estar firmes nosotros. Y naturalmente cuando enfatizamos aquello, una de las consecuencias naturales es que también evitamos exponernos a tantos otros errores en los que podemos caer, no dándole el valor al privilegio del amor conyugal. Mire, una segunda ayuda que el texto nos da sobre alternativas eficaces. No solamente debes tener un buen amor conyugal, sino también debes temer a Jehová. Mira el versículo 21. Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Mire, para preservar la fidelidad conyugal es tremendamente necesario que nosotros seamos conscientes de la presencia del Señor. Note, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Es que a mí me sorprende pensar en situaciones tan terribles en donde personas piensan, es que yo pensé que nunca nadie se iba a dar cuenta, y es como que no te das cuenta que dentro de ese nunca nadie estás incluyendo a Dios. Y es que eso no tiene sentido, es porque nuestros pecados no se alcanzarán, dice la palabra del Señor, es porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, es porque evidentemente podemos pensar que hemos engañado a todos, pero Dios no puede ser burlado. Y naturalmente nos hace tanto bien el tener una conciencia de la presencia del Señor, siempre, siempre. Es que Él está ahí atento y naturalmente está dispuesto para aplicar justicia. Él está en conocimiento de lo que hago, y Él, como juez justo, sabe dar a cada uno lo que necesita, lo que necesita. Y si somos sus hijos, francamente, Él sabe azotar al que tiene por hijo, con tal de poder lograr la rectificación de sus actos, hacerle notar lo que necesita ser sabido y aprendido. Mis queridos, una conciencia de que los ojos de Jehová están sobre todo lugar y que están considerando aún mis veredas es algo que necesitamos tener permanentemente presente en nuestra vida. Es decir, yo pienso en ejemplos que pueden ser muy gráficos en esto. Probablemente José es el ejemplo más cercano. Y bueno, tú conoces la historia y probablemente es difícil uno no poder imaginar muchos detalles de lo que sucede allá. La mujer de Potifar lo está seduciendo, luego está claramente utilizando palabras seductoras. La Biblia es gráfica para mostrar que agarra sus ropas incluso, ¿no? Y él sale corriendo, corriendo. Y tú estás pensando algunas cosas allá que son, decir, bueno, otra vez, extraña cuando lo miras humanamente hablando, ¿no? Es decir, José no está con su familia, está claramente, es decir, lejos de su papá Jacob, sus hermanos no están ahí, no hay ninguna cultura religiosa que se esté imponiendo para ir en contra de lo que significa. De hecho, hay una disposición, en este caso de aquella mujer, de avanzar con lo que significa esta relación impropia. Probablemente podrían haber ocultado por un tiempo específico lo que significaba aquel acto particular en el cual iba a caer. Pero lo cierto es que la palabra del Señor dice que Él corre. ¿Y por qué corre? Bueno, hermanos, es porque a pesar de lo que tú y yo podríamos imaginar, que estaba lejos de su casa, en otro lugar, lejos, a kilómetros de aquella zona, Él tenía una clara conciencia de que Dios estaba ahí. Él tenía una clara conciencia de que no podía ofender a su Dios. ¿Cómo querría hacerlo? ¿Cómo querría hacerlo? Y hermanos, nos ayuda. Eso nos ayuda mucho. Yo diría que también una gran ayuda que Dios nos da es el conocimiento del final de los malvados, de saber qué es lo que pasa realmente con aquellos que perseveran en la maldad. Y aquí una buena luz de esperanza también incluido. Versículo 21 dice, porque los caminos del hombre
están ante los ojos de Jehová, y él considera sus veredas. Versos 22 y 23, prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Hay varias cosas que necesitamos tener presentes. Los males que manifiestan el adulterio aparecen ahí descritos. Los que se habitúan a ese pecado se comprometen consigo mismos a tener, es decir, obviamente costos. Ellos piensan que de alguna manera pueden, es decir, hacerlo sin que nadie los note, pueden pasar desapercibidos, pero lo cierto es que se están engañando a sí mismos. Y no es necesario, es decir, cárcel ni cadena, pues van a bastar sus propios pecados para retenerlos en esa prisión terrible de costos y consecuencias. Mira, el Talmud dice algo muy interesante. Este era un comentario del Antiguo Testamento judío. Al principio, la mala inclinación es como una tela de araña, pero finalmente los hilos aumentan hasta convertirse en sogas de carreta. Muy interesante. Es decir, al principio la mala inclinación es como una tela de araña. Parece sensible a algo que yo puedo dejar en cualquier momento. Es decir, ¿por qué? Una tela de araña, obviamente la corto, es decir, rápidamente, con un soplido puedo cortarla, ¿no? Pero lo cierto es que mientras más me quedo pegado en esa mala inclinación, termino por ser, es decir, atrapado por una soga de carreta. Y querido, yo creo que esto es así. Es decir, las personas tratan de manifestar su contrariedad hacia Dios y la inmoralidad muestra tantos ejemplos gráficos de aquello, ¿no? Suena a veces tan sutil nomás el hecho de que yo me pueda autopercibir con una determinada lógica o determinado género, como yo digo que soy o no, y eso suena algo sutil, pero el resto también, bueno, si él quiere que le llame un nombre específico, lo llamo de esa manera, ¿no? Pero de pronto estoy atrapado en una soga de la cual no puedo salir, porque ahora no solamente se trata con aquello que está involucrado mi nombre, ¿no? Y el cambio de sino que ahora está involucrado un montón de elementos que están asociados a una realidad con la cual yo estoy batallando, ¿no? Y que no tiene sentido porque tampoco tengo la fuerza suficiente para poder dejarla. De la misma manera pasa con la inmoralidad, con la infidelidad. Parece al principio que es tan sutil, es tan simple, ¿no? Es una tela de araña, termina siendo mi gran destrucción. El texto bíblico es gráfico para decir que aprenderán al impío sus propias iniquidades. Y mire, la Biblia es tan interesante para darnos tantas ilustraciones de esas. Usted seguramente recordará como Naamán quería matar a los judíos y él terminó muriendo en el mismo instrumento de matanza que él construyó para otros. Puedes pensar, por ejemplo, en aquellos hombres que querían meter a los amigos de José en el horno de fuego y terminaron quemándose ellos, acercándose a la puerta de aquel horno. Y puedes pensar en aquellos hombres que querían meter a Daniel al foso de los leones y terminaron ellos siendo presa propicia para ellos. Y de pronto piensas que no puede pasar contigo, que estás jugando con la inmoralidad, que no vas a hacer una clara demostración del costo de esa propia inmoralidad. No dimensiono que finalmente estamos acarreando nuestra propia perdición, estamos generando nuestra propia trampa y estamos finalmente atados a una realidad compleja de la cual solo podemos salir por la gracia del Señor. Y hermanos, se puede salir. No encubras tu pecado, si esta es la situación, confiésalo y apártate de aquello. Dice Proverbios 28, y alcanzarás misericordia del Señor. No sigas lidiando con fuego si realmente crees que es una buena alternativa. Pero también necesito decir, si no has caído allí, no quieres caer. No quieres realmente pensar que es una buena idea caer. Jay Adams dice lo siguiente: los hábitos pecaminosos son difíciles de romper, pero si no se rompen, ligan a la persona con fuerza mayor. Queda amarrado por las cuerdas de su propio pecado. Se da cuenta de que el ciclo del pecado es una bajada en espiral que le arrastra. Es capturado y atado por las cuerdas apretadas y permanentes del pecado. Al fin, se convierte en esclavo del pecado. Por lo tanto, mientras está todavía la tela de araña ahí, decide rómpela. No dejes que por ningún motivo tenga una fuerza innecesaria que termine por ser tu propia perdición. Bueno, queridos, quedamos allá. ¿Hay preguntas, dudas, comentarios? Pueden activar su micrófono o levantar su mano. Ariel y Marlene tienen su mano ahí. Ahí, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ya.
Pastor, yo tengo una duda que quería pedirle a lo mejor si podía profundizar un poquito más en Proverbios 6, en el versículo 33, específicamente, cuando al final dice que heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Ya usted como adelantó un poquitito cuando dice que la misma persona que adultera no va a tener la conciencia nunca lo va a dejar tranquila y siempre lo va a estar acusando él mismo. ¿Se refiere solo a eso? Porque entiendo que si esa persona, una persona que comete infidelidad, trata de restaurar la relación con Dios, se arrepiente, Dios no se va a acordar de sus pecados, van a ser perdonados. Pero ¿a qué se refiere con que su afrenta nunca más será, que su afrenta nunca será borrada? ¿A él, a la esposa? Si puede profundizar un poquito en eso. Sí, bueno, es decir, el texto no nos dice mucho al respecto, pero es evidente que podemos sacar varias conclusiones, sobre todo cuando pensamos en otras frases que complementan la escena, como dar tus años al cruel, o que tu fuerza sea para otros, o que los niños corran por todos lados sin que tú puedas disfrutarlos. Naturalmente hay un costo que tiene que ver con lo que la sociedad asume de ti, o aquellos cercanos en algún momento se encargan de hacerte notar a través de la afrenta de haber actuado de mala manera. Naturalmente el testimonio queda de alguna forma manchado también, como aquel que fue un adúltero o un fornicario, y naturalmente, es decir, no son pocas las ocasiones en donde personas te harán recordar aquello. Pero también yo mencioné, está ese efecto que tiene que ver con lo que uno mismo, es decir, experimenta. Y yo debería ser franco para decir que podemos experimentar el perdón del Señor absolutamente y sabernos perdonados, obviamente limpiados de toda maldad, como dice su palabra, pero eso no quiere decir necesariamente que no recuerde aquellas cosas malas que hice y que de alguna manera son incluso una buena ayuda para recordarme que no debo volver a hacerlo. Déjame explicarlo de esta manera. Uno puede tener ciertas heridas en su cuerpo, y yo siempre ocupo un corte que tengo en mi mano allá que me hicieron hace unos años atrás. Y yo tengo la cicatriz de ese corte, y la verdad es que cuando yo miro la cicatriz del corte, yo me acuerdo de ese momento y me acuerdo cuánto me dolió en ese momento, es decir, con todo lo que involucró y cuánto costó para que cerrara y cicatrizara y todo. Pero si yo, es decir, la miro, no me duele. O sea, si yo toco la herida, no me duele. Es decir, está ahí, me hace recordar lo que hice, pero no me duele. Es decir, no es exactamente igual a como fue en aquel momento, pero está ahí en términos de que, es decir, no puedo evitar que esté ahí. Eh, y de alguna forma yo creo que eso es una buena forma de entender o de ayudarnos a meditar en cómo funciona esto. Cuando Dios nos perdona, por ejemplo, la Biblia dice que Él echa nuestros pecados a lo profundo de la mar. Eso quiere decir que nunca sabe nada de ellos. Y no, bueno, Dios es omnisciente, Él sabe, solo que Él ha decidido voluntariamente no recordárselos. Es decir, pero aún Él se encarga en muchas ocasiones de ser el mismo quien nos recuerda. Es decir, que estamos haciendo lo mismo que hicimos antes. Es porque Él sabe eso, es una decisión voluntaria que de alguna manera no genera el mismo dolor porque Cristo ya pagó por el pago de aquello, pero de que sabe que estuvo ahí naturalmente. Me pasa exactamente lo mismo, sé que estuvo ahí, sé que pasó y me duele recordar lo que pasó, pero lo cierto es que claramente, es decir, ya no me duele igual. Y yo diría que de alguna manera eso sucede con la afrenta, el tener una noción de que hice algo malo y que claramente hay vergüenza involucrada por lo que pasó. Si bien puedo encontrar el perdón completo del Señor y la restauración, bueno, es decir, va a estar ahí y de alguna manera alguien me lo va a notar. O de pronto voy a mirar a alguien que voy a estar pensando que sabe o que piensa que yo hice algo específico y va a estar ahí. Y finalmente Dios quisiera librarnos aún de esas batallas específicas que están arraigadas allá. Sí, más o menos. Sí. Bueno, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, queridos? ¿Duda? Bueno, estamos. Gracias al Señor. Gracias por su tiempo, mis queridos. Próxima semana tenemos la oportunidad de seguir avanzando en nuestro tiempo. Tenemos la instancia de hablar sobre sexualidad, nos toca hablar sobre el rol de los hijos, el rol de los padres, tenemos que hablar todavía sobre la comunicación en el hogar, sobre las finanzas en el hogar y también sobre cómo resolver conflictos. Por lo tanto, si piensa que esto fue difícil, lo que viene será difícil también. Vamos a orar al Señor. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad
darnos este tiempo de meditación en su verdad y de desafiarnos, Señor, en ella. Señor, nosotros necesitamos reconocer que somos más débiles de lo que pensamos, Padre, y necesitamos estar conscientes de que este cuerpo de muerte está, es decir, a veces mucho más activo de lo que debería. Nosotros necesitamos reconocer que somos vulnerables, claramente, y hasta que no lleguemos a la gloria, estaremos expuestos a las caídas. Pero también nosotros necesitamos reconocer tu grandeza, nosotros necesitamos reconocer tu poder, nosotros necesitamos reconocer las verdades de tu palabra y los estímulos que nos entrega para saber proceder de la manera que es correcta. Nosotros, Señor, necesitamos saber cuán glorioso es tu nombre y cómo, Señor, tu propio poder se perfecciona en esa debilidad tan marcada que muchas veces tenemos, Señor, a veces para mostrar tu justicia y haciendo notar cuán bajo hemos caído, haciéndonos notar cuánto nos amas para que duela y para que a través de ese dolor tú puedas secar nuestras lágrimas y restaurarnos, Señor. Pero también, Señor, a veces tu fortaleza se verá graficada en esa debilidad porque nos permitirá, Señor, no cometer daños a tu nombre y poder mantenernos, Señor, en pureza, cumplir el pacto conyugal y marital, Señor, y poder ser fieles, Señor, a ti y a la mujer, al hombre que tú pusiste para estar a nuestro lado. Señor, ayúdanos a ser conscientes de lo que significa el poder disfrutar la plenitud de la relación en el contexto correcto y odiar, Señor, aborrecer con todas nuestras fuerzas, Señor, el enfrentar lo incorrecto, Señor, fuera de lo que es el parámetro que tú has establecido. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es tan clara, Señor, es tan explícita, Señor, es que no podemos escapar de ella, como un espejo nos muestra tal como somos. Gracias, Señor, por la instancia preciosa que tenemos de poder tomar atajos y poder claramente, es decir, hacer todo lo posible para establecer límites que no me permitan ir a donde no debo, pensar lo que no debo pensar, mirar lo que no debo mirar, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos, que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos en el set. Dios mediante el próximo lunes. El próximo lunes retomamos. Puede activar su micrófono si desea y nos despedimos y nos decimos chaito, chaito, que esté muy bien. Chao, 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 que esté muy bien. Chao, 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 que tengan buenas noches, que descansen, que estén muy bien. Nos vemos. Dios mediante. Un gran abrazo a cada uno. Chao, chao. Chao, chao. Nos vamos, nos vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0.